Muy buenos días para todos, colegas. Eh, Estamos acá entonces hoy para escuchar los trabajos de socialización de prácticas, de algunos trabajos de socialización de prácticas producidas en la etapa final de las licenciaturas en cuestión, ¿no? Muy contenta de estar aquí en este espacio, de compartir con ustedes estos espacios de práctica. Hace tiempo no estaba por acá, por estos lados. Bueno, agradecerles a los estudiantes y a los profesores que van a presentar, por la asesoría, a los estudiantes pues por el trabajo que nos van a compartir. En esta sala entonces se van a presentar, tenemos programados cuatro trabajos, ¿no? Voy a leerlos y el orden seguramente no va a ser el mismo orden, pero voy a leer cuáles son los trabajos. El laboratorio como herramienta para desarrollar experiencias de formación en la básica primaria de la profesora Carla Cristina Aguirre Vargas, orientado, asesorado por la profesora Lorena María Rodríguez Raad. Aprende química en casa, talleres creativos con el MUA para niños y niñas, es desarrollado por Valentina Ramírez Zuleta, Lady Joana Prieto Arroyave y Helmuna Roldán Espinosa, dirigido por los profesores Carlos Arturo Soto Lombana y Fanny Angulo Delgado. Se va a presentar también el trabajo de gesto pedagógico, posibilidad narrativa entre lenguajes estéticos, de autoría de la estudiante Viviana Andrea Alzate Posada y dirigido por la profesora Teresita Ospina Álvarez y Alberto Hernández González. Y por último, el trabajo prácticas matemáticas que movilizan estudiantes de grado primero, de la estudiante Sara Cristal Cano Molina y dirigido por la profesora Mónica Marcela Parra Zapata. Entonces, ya todos escuchamos o leímos, más bien recibimos la información de cuál es la metodología del trabajo de esta sesión. Entonces, la idea es que cada grupo de estudiantes que presente tenga 20 minutos. Yo voy a contabilizar el tiempo exactamente. 20 minutos cada grupo o cada estudiante, cada trabajo, mejor dicho, para que después tengamos la posibilidad de hacer algunas preguntas o compartir otras cosas que surjan a partir de estos trabajos. Bueno, entonces en este primer momento le vamos a dar la palabra a la estudiante Carla Cristina, que va a presentar su trabajo, el laboratorio como herramienta para desarrollar experiencias de formación en la básica primaria. Pero antes de darle la palabra a Carla y a los estudiantes, es muy importante, colegas, que recordemos que seguramente estos trabajos de práctica, estos trabajos finales desarrollados por los estudiantes en las prácticas, fueron desarrollados en el momento de la pandemia, ¿no? Durante 2020 y 2021. Es muy importante que entendamos ese contexto pues mundial que nos aconteció, porque sin duda eso le da o le dio otra forma de hacer práctica a nuestros estudiantes, a nosotros como profesores de práctica, y también esto dio otras formas de hacer trabajos de grado, ¿no? Entonces, quería ubicar ese momento histórico porque estas seguramente son los primeros trabajos de grado que resultan de estos 2 años de pandemia. Bueno, entonces, Carla Cristina, tienes la palabra, yo contabilizo el tiempo y tan pronto se acabe tu informe, ¿sí? Mi nombre es Carla Cristina Aguirre Vargas, soy docente del municipio de Betulia y en este momento pues procederé a presentarles lo que fue mi propuesta de investigación y el desarrollo de ella como tal. Este trabajo de investigación se realizó con la finalidad de que se pudieran potenciar las competencias científicas en la enseñanza de las ciencias naturales en la educación básica primaria. Esto en la institución educativa San José de Betulia, sede Blanca Correa de León.
Cuando hablamos de llegada y acogida al centro de práctica, no es tanto llegada y acogida porque ya yo laboraba en esta institución, lo cual me facilitó a mí mucho más el trabajo porque ya conocía a los estudiantes, conocía el contexto. Ese contexto está ubicado en el departamento de Antioquia, en el municipio de Betulia. La institución educativa San José, sede Blanca Correa, es una comunidad urbana, pero no quiere decir que no tenga muchas dificultades, sí las tiene, debido a que por ser una comunidad cafetera es poca la alfabetización, hay pocos accesos pues, a la educación, pero igualmente los padres de familia, algunos se preocupan un poco por los estudiantes. Cuando se hace la propuesta y socialización a mis compañeros de trabajo, eso es la sede primaria, somos 16 docentes. Cuando les hablo a ellos de hablar de experiencias de formación, ellos me decían, Carla, ¿qué es eso? Profe, ¿y eso cómo se hace? Usted sabe que a nosotros nos da pánico estar en un laboratorio, trabajar laboratorio, por eso no tenemos en la institución un laboratorio. Yo les decía que el laboratorio no era eso, sino pues que ya les expliqué que una experiencia de formación era una propuesta que se le hacía al estudiante para motivarlo a desarrollar una cantidad de experiencias que a ellos les iba a generar un conocimiento. Entonces, pues esa curiosidad llevó a que todos quisieran participar, a que todos quisieran darme espacios para realizar mis actividades. Continuamos. Con esos pequeños ítems que encontramos que podían hacernos falta para podernos complementar, en esa pregunta de investigación, por ejemplo, el hecho de que el plan de estudios era algo completamente tradicional, donde simplemente el estudiante iba, estaba en su clase de ciencias naturales, pero era algo en el tablero donde se le explicaba la teoría, se les entregaba una ficha, coloreen, completen, y esa fue la clase de ciencias naturales. Eh, Empecé a pensármelo. Cuando ya comencé mi, mi licenciatura, yo llevaba ciencias naturales en la escuela. Yo estuve 4 años dando el área de ciencias naturales en los grados tercero, cuarto y quinto. Y yo veía eso tan tradicional, tan poco apropiado, porque yo venía de otra institución donde era completamente rural, donde teníamos la interacción con ese medio ambiente, donde estaba el nacimiento de agua, el charquito, donde estaban los renacuajos, íbamos, los cogíamos, los poníamos en un frasquito, los veíamos cómo evolucionaban allá mismo en el charco, nos pegábamos la voladita, pues allá mojando los pies. Entonces, eso a mí ya me hacía falta en ese casco urbano porque allá no teníamos nada, ya todo lo que se quería tener había que llevarlo, había que conseguirlo, entonces era más poco, a pesar de tener internet y tener una cantidad de recursos tecnológicos, eran poco utilizados para eso y los espacios muy reducidos para poder hacer uso de ellos. Entonces ahí fue donde comencé a pensarme mi propuesta a la que le di el nombre del laboratorio como experiencia de formación en la enseñanza de las ciencias naturales, puede orientar y fortalecer las competencias científicas de manera significativa en la vida de los estudiantes que cursan la educación básica primaria. ¿Por qué la básica primaria? Porque por un lado es donde yo laboro, pues son los estudiantes con los que participo, y porque siempre encontramos que en las escuelas no hay un laboratorio. Para bachillerato sí lo hay, pero para primaria nunca había un laboratorio. Entonces, muchas veces como docentes sí hacemos laboratorio en el salón de clases, en el aula de clases, pero no lo vemos como un laboratorio exacto, no lo hemos establecido como laboratorio. Entonces, esa pues fue como el inicio de esa pregunta de investigación. Continuamos. Cuando me propongo esa pequeña pregunta o esa investigación, se plantean unos objetivos. El, el objetivo general era generar experiencias de formación en la enseñanza de las ciencias naturales
a partir del uso del laboratorio en la educación básica primaria en la IE San José, sede Blanca Correa. Cuando hablo de que las experiencias de formación en las ciencias naturales, como lo orienté yo, también lo pensé en muchas de las otras áreas, pero ya lo veía como un tema demasiado amplio para yo poderme meter, entonces lo dejé solamente en las ciencias naturales porque es el área que más me gusta y con la que más me identifico, y para mí lo sentía como algo a favor en el desarrollo de mi experiencia. En los objetivos específicos estaba definir objetos de enseñanza y diseñar experiencias de formación para su abordaje en el laboratorio. Incorporar en la planeación acciones dirigidas al laboratorio como un espacio de experiencia para el proceso de enseñanza y aprendizaje y sistematizar el uso del laboratorio como experiencia de formación. Las lecciones aprendidas como maestro en formación. Cuando iniciamos la licenciatura, que iniciamos por el conocimiento de las didácticas, prácticamente conocimos todas las didácticas, incluso la de ciencias naturales fue una de las últimas que vimos, pero sin embargo, ese desarrollo de esas didácticas eh, nos nos abrieron otro campo. No solamente nos vimos nosotros como el docente que va al aula de clase y está con sus estudiantes y desarrolla un plan de estudios o desarrolla una secuencia didáctica, una clase o pues dependiendo de la institución como tal y qué forma de planeación se tenga. Es ese llegar a ser esa persona que se mete dentro de ese contexto de qué es lo que voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar y cómo estoy yo seguro que mi estudiante me lo va a aprender, que él lo va a construir y que él lo va a asimilar. Fue algo muy importante, entonces por eso yo tomo este pequeño apartado de la rosa, donde dice la experiencia es eso que me pasa, no eso que pasa, sino eso que me pasa. ¿Por qué? Porque es que cuando adquirimos la experiencia, pero no la experiencia de pasar por cualquier lugar y vi algo y eso fue una experiencia, no. Es esa experiencia de poder comprobar, de poder tocar, de poder palpar y de estar cerca y completamente inmerso en lo que estoy haciendo. Esa experiencia es la que me enseña, es esa que me deja marcado y que me deja como con ese potencial de que puedo seguir haciéndolo y que lo voy a hacer bien. Es ese momento donde podemos decir que estamos aprendiendo para toda la vida y que nuestro rol de maestros es que podemos construir y no estar como, ay, como esa persona, esa figura que tienen en las instituciones, pero no esa figura que aman los niños, sino que simplemente van allá, cumplen un horario, vuelven y salen. No, es algo importante. La experiencia no solamente es llegar allá, sino que cuando salgo de allá, me extraño, yo extrañe y todos nos extrañemos al mismo tiempo. Continuamos. En las lecciones aprendidas como maestro en formación, eh, hubo muchísimas. En cuanto a mi proyecto, en cuanto a mi trabajo de investigación o a mi propuesta de investigación, se enfocó en la parte cualitativa, utilizando la IAP, Investigación, Acción, Participación, para lo cual hubo pues como la necesidad de identificar, planificar e intervenir. ¿Cómo identifiqué? Se desarrollaron varios instrumentos como la observación plena, la observación directa, los grupos de discusión y algunos instrumentos que se pudieron pues desarrollar en la ejecución de las experiencias de formación. ¿Por qué vengo a tocar la observación plena? La observación plena es es una nueva, es algo que nos pensamos, varios docentes que estábamos estudiando,
que debido a ese proceso de la pandemia ya se nos dificultaba el trabajo personalizado con los estudiantes, que debíamos estar pues con alternancia y eso, entonces decidimos varios que en esa observación plena íbamos a integrar todas esas evidencias que nos podían llegar vía WhatsApp, correo electrónico, fotos, videos y para poder hacer ese análisis de lo que se estaba ejecutando pues, en nuestro proceso. La planificación fue la formulación de esas experiencias de formación que debían ser muy bien pensadas, debían estar muy bien estructuradas para tener una coherencia en ese pensar de que sí se pudiera desarrollar el pensamiento de los estudiantes. Durante la intervención, entonces, ya se hizo la ejecución de las experiencias de formación, las cuales estuvieron basadas en 6 momentos. Esos momentos, ahí van incluidos pues todos los instrumentos como tales, un momento otro de hacer un inventario de recursos naturales, de reconocer qué tenían ellos en su entorno, de, de construir su propio laboratorio, eh, de hacer conversatorios sobre lo que cada uno había visto en este momento que llevaban, que habían hecho, y por último, elaborar un experimento. La idea de ese experimento era que cada uno lo inventara, más no tratara de tomarlo ni de YouTube ni de ninguna parte, pues, sino que ellos trataran de sacar algo de ellos mismos. Pues en algunos casos se logró, en otros pues algunos estudiantes sí copiaron y pegaron, pero igualmente realizaron su trabajo. Continuamos. En cuanto a la recolección de la información, fue algo muy particular, fue muy enriquecedor, porque a medida que se iba desarrollando cada una de esas actividades, por ejemplo, en la elaboración de las escarapelas, cuando yo le digo a los niños, en este momento nos vamos a sentir como unos científicos, eh, y para sentirnos científicos vamos cada uno a darse un nombre y les entregué una cartulina y ellos comenzaron a volar. Ellos decían, profe, entonces le puedo poner un microscopio o les me dibujo una bata. O sea, la emoción de los niños, esa imaginación, es un grado cuarto de primaria. A pesar de que ya habían algunos niños que con edades más avanzadas porque eran repitentes y cosas así, sin embargo se lo gozaron, se lo pensaron, en todo momento querían estar pues realizando sus actividades. Es más, porque era el espacio que yo tenía, eran horas de clase, se acababan las horas de clase y ellos tristes, profe, nos falta un poquito, profe, dígale a la otra profe que nos regale otro ratito para poder terminar. Ellos querían continuar con sus actividades, entonces fue pues como muy enriquecedor y eso me motivaba a mí a querer seguir con ellos. La infinidad de evidencias que se recogen es grandísima. Las apreciaciones de los estudiantes, porque ellos al principio decían, no, es que a mí me parecía que los laboratorios eran lugares muy peligrosos, donde se podían hacer explosiones y de todo. Cuando ya ellos llegan al momento de que ellos construyen su laboratorio en casa, cogen botellas, cogen carros, les ponen un rótulo y este es bicarbonato, este es aceite, este es sal, este es azúcar. Ellos decían, profe, yo nunca me imaginé que en mi casa pudiera tener un laboratorio, y mucho menos que mi mamá me lo pudiera permitir. Entonces, esas son cosas que ya más adelante en el análisis empieza a emerger pues como esas categorías. Continuamos. Empieza a emerger unas categorías, fueron aproximadamente 32 categorías. Em, de esas categorías hay que resaltar que emerge una que no teníamos en cuenta, que fue la de género. Una niña manifiesta que ella siempre ha escuchado que los laboratorios y que los científicos son hombres y que ella quiere hacer un cambio. Entonces ella coge y en su laboratorio de casa pone lociones, las lociones de la mamá,
y las clasifica por colores, por el aroma, por los frutos, por si es ácida, si es dulce. Y dice que ella quiere hacer un cambio en su laboratorio y que ya quiere que su laboratorio sea muy diferente al de todos los demás. Entonces eso nos hace mover un poquito el pensamiento y decir, sí, ¿por qué? Porque es que siempre hablamos, generalizamos, pero no tenemos en cuenta que hay algunas personas que piensan en el género de las cosas. La participación de los estudiantes fue muy buena. Y en esas categorías, por ejemplo, en la triangulación de categorías, se pudo encontrar que en los 4 instrumentos que se manejaron, encontramos que se repitieron varias de esas categorías que emergieron. Entonces ya empezamos a clasificarlas de acuerdo a cada uno de esos momentos y, o de esos instrumentos y pudimos ver que las que más se resaltan son la imaginación, eh, esa, esas ganas de ellos construir, la construcción, eh, la imagen que los estudiantes nos presentan al finalizar, porque al principio entonces eran temerosos, no se atrevían, pues no que no se atrevieran, sino que siempre sentían miedo, inseguridad, porque nunca habían hecho un trabajo de esos, entonces siempre les daba miedo, esperaban que algún compañero tomara la vocería para empezar a hablar de su proyecto, pero cuando ya iniciaban a hablar de él, ya sí se sentían muchísimo mejor. Y ya se realizó todo el trabajo. Continuamos. Bueno, los resultados de la información. Como resultado de la información, el plan de estudio no debe ser estático, debe ser más bien cambiante, debemos adaptarnos al contexto en el que estamos, no solamente estar ahí donde está lo que dice el ministerio en las competencias que se deben desarrollar solamente, sino que debemos salir, coger esas competencias y adaptarlas a nuestro contexto y ver si tenemos tal cosa, entonces cuáles son esas competencias que vamos a desarrollar. Los niños siempre se plantean metas y siempre va por delante de ellos la imaginación. Ellos siempre quieren estar imaginando, creando, y cuando les damos rienda suelta, por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales y con las experiencias de formación, ellos hicieron cosas muy importantes. Sobre todo que sus aprendizajes, ellos dijeron, sí, ya sé, si yo revuelvo sal con azúcar, eso me puede quedar muy diferente, pero ya yo sé y sé que lo puedo volver a hacer y no hay un peligro, y eso me puede servir para otras actividades. Los ambientes de aprendizaje en las experiencias de formación facilitaron la posibilidad a los estudiantes de ser innovadores y con capacidad de asombro, lo que les decía anteriormente. Y los estudiantes formularon y propusieron sus propios experimentos. Algunos sí se inventaron su experimento y fue realmente exitoso. Continuamos. En las lecciones que dejamos para los que están transitando, en conclusiones, eh, la primera y la más importante, que uno nunca contempla todos los resultados. En este, por ejemplo, fue esa categoría de género la que de cierta manera resaltó mucho en el desarrollo de la formulación de mi proyecto. Ya fue muy importante. En el diálogo con los maestros se pudo reconocer que muchas veces ellos no incluyen el laboratorio de ciencias naturales en sus clases porque les da miedo a esos procesos de manipulación de elementos o instrumentos dentro del aula. Y en el desarrollo de esta investigación se logró interesar a los estudiantes por el aprendizaje de las ciencias, motivar y captar la atención para que los niños pudieran crear sus propios laboratorios. Continuamos. Entre las recomendaciones está que se recomienda principalmente a la institución que se fortalezca la implementación de las experiencias de formación, no solo en las ciencias naturales, sino en otras áreas del conocimiento, para poder generar aprendizajes de forma significativa. Y a los docentes como tal, a mí,
a otros docentes, motivar mucho más al estudiante con experiencias de formación para generar espacios de investigación y ampliación de conocimientos y motivar así el desarrollo de los laboratorios en el aula de clases. Continuamos. Muchas gracias. Carla, muchas gracias a ti. Yo no sé si procede en este momento el aplauso, pero yo creo que sí. Por favor, prendamos los micrófonos para aplaudir a Carla. Gracias, Carla. Entonces le vamos a dar la palabra al siguiente grupo, porque dijimos que al final de la presentación de todos conversábamos, ¿no? Entonces va a presentar el grupo de Vivian, de Joana y de Helma. Este grupo está liderado, fue asesorado, perdón, por el profesor Carlos Soto y la profesora Fanny Angulo. Tienen la palabra, colegas. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Les vamos a presentar el trabajo de grado, Aprende Química en la Cocina, talleres creativos con el MUA para niños y niñas. Mi nombre es Valentina Ramírez Zuleta, el de mi compañera es Joana Prieto Arroyave y el de mi compañero Helmut Almer Rondán. Los asesores es Carlos Arturo Soto y Fanny Angulo. Bueno, para iniciar, vamos a hablar pues como de nuestro centro de práctica, nuestra línea que escogimos fue la línea museo-escuela. Bueno, en las dos instituciones donde nosotros estuvimos participando fue el MUA, que es el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, y la Institución Educativa Normal Superior de Envigado. Bueno, en el desarrollo de nuestra práctica pedagógica, iniciamos primero con reuniones y conversaciones con estas dos instituciones. Es necesario aclarar que nosotros iniciamos y ya estamos en pandemia, en confinamiento, entonces todo esto fue virtual. Bueno, entonces conocimos al comité educativo del MUA, el cual nos mostró cuáles eran sus estrategias, sus proyectos y cómo estos se tenían que transformar e ir mutando por esta situación que estábamos atravesando en el país. El mismo caso sucede en la Normal Superior de Envigado. Allí con nuestra profesora cooperadora, ella pues nos invitó a sus clases en el cual participamos en un momento inicial como observación y luego allí también participábamos en sus actividades, en las evaluaciones y en crear diferentes estrategias para sus clases. Bueno, entonces desde allí ya inicia un trabajo de cuál va a ser lo que queremos investigar, integrando o relacionando estas dos instituciones. Entonces acá en adelante mi compañero les comentará cuál es la problemática. Bueno, como la compañera Valentina nos estaba comentando, nosotros toda esta labor investigativa la realizamos en tiempos de pandemia. Y debido a la pandemia producida pues por el COVID-19 se produjo, como sabemos, una serie de medidas emergentes en los sectores como la salud, la economía, la educación, entre otros, que como sabemos, desde el sector educativo se implementaron diferentes estrategias para continuar con esos procesos de enseñanza y aprendizaje para evitar, de cierta manera, la deserción de la comunidad estudiantil. Es en ese sentido que las instituciones educativas recurren a la tecnología como una herramienta de comunicación que permitió conocer las posibilidades de acceso tecnológico desde los hogares y así pues implementar las medidas necesarias para continuar con el proceso académico. Y así el sector educativo asume un reto de pasar de esa comodidad o esa presencialidad o esa costumbre que veníamos a la virtualidad escolar, pese pues a la poca formación que para ese entonces se tenía en la utilización de plataformas, y tanto por los padres en los hogares, por los padres de familia, como los estudiantes e incluso muchos profesores se vieron limitados en este tiempo. Cabe mencionar que entre todas esas estrategias realizadas por las instituciones educativas se fortalecieron o se fueron fortaleciendo alianzas con otras entidades como los museos, como las fundaciones, empresas, entre otras entidades que se vincularon a la labor.
En el caso del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, también se vio la necesidad de fortalecer estrategias para que las instituciones educativas pudieran de alguna manera acceder a las instalaciones de manera remota. Y en el museo se implementaron, nos ofrecieron, entre otras actividades, una que nos pareció muy importante, que fue la de los laboratorios creativos para niños, que es una estrategia virtual desempeñada por el Museo de la Universidad de Antioquia. Partiendo de esa idea, nosotros tomamos la iniciativa de dialogar con el Comité Educativo del Museo de la Universidad de Antioquia con el ánimo de ser asesorados con las estrategias que ellos elaboraban para la virtualidad y con esos parámetros que ellos nos decían, y estableciendo como método o fuente de inspiración los trabajos de la doctora Miriam, la doctora Nuria Solsona, trabajos elaborados sobre la química en la cocina, surge nuestra idea de investigación denominada Aprende Química en la Cocina, laboratorios creativos con el MUA para niños y niñas. A continuación, después de formular esa idea de los talleres creativos con el MUA, basados en la química, se presenta o nos dimos a la idea de presentar algunas categorías que nosotros utilizamos y que nos permitieron indagar en artículos de revista, en trabajos de grado e inclusive en investigaciones que sirvieron como referente para relacionar el aprendizaje de los museos, centrándolo en el papel educativo que tienen los museos respecto al aprendizaje de las ciencias naturales. También los resultados de los aprendizajes en contextos de los museos que, según Gagne, juegan un papel muy importante en la motivación, comprensión, en la adquisición y retención, en el recuerdo y en la transferencia, y en la respuesta y la retroalimentación del aprendizaje de los estudiantes. Y también, y por último, nos enfocamos en la idea o en esos artículos que mencionan los BLOG como un modelo de desarrollo para los museos, establecido en las bibliotecas y en archivos como con esa intención de medir los impactos que estas instituciones generan en los visitantes y para el caso de nosotros, cómo podrían generar en el impacto en los estudiantes. Continuamos, compañera. Bueno, profundizando un poco más sobre los GLOW, que en realidad pues esta es la sigla de los General Learning Outcomes. Esta es una herramienta de evaluación y una forma de identificar metas claras, alcanzables y cómo cumplirlas. Nosotros utilizamos este modelo, esta herramienta, como les menciono, para el diseño y la implementación de los talleres creativos. Bueno, estos GLOM son los resultados de aprendizaje luego de atravesar por una visita guiada en un museo, en una fundación. Entonces encontramos 5 dimensiones. Las 5 dimensiones son el conocimiento y comprensión. Es referido todo aquello en el que el estudiante sobre un saber específico, el saber sobre algo. Luego está el de habilidades, es referido al saber hacer algo, a todas estas técnicas y herramientas que tiene el estudiante que va desarrollando después de atravesar por esa actividad. Luego el de comportamiento, que es actividad, comportamiento y progresión. Esto se evalúa o se refiere a cómo el estudiante, luego de esa visita, de atravesar por ese aprendizaje, cómo él cambia sus acciones, difieren sus opiniones, analiza las cosas de una manera diferente. Entonces, ¿cómo son estos cambios en actitudes también? Luego encontramos disfrute, inspiración y creatividad. Es esa capacidad de que el estudiante se sienta feliz, creativo, tenga esa curiosidad y esa capacidad por sorprenderse. Y por último, las actitudes y valores. Cómo se respetan también las opiniones de los otros, también diversificando todo lo que sucede en los espacios no convencionales. Entonces es esto, cómo el estudiante o cómo nuestro participante, luego de atravesar por esos talleres creativos, cuáles son sus cambios referidos a estos. Entonces, más adelante les iremos contando cómo esta herramienta nos ayudó tanto a planificar y a diseñar y también a evaluar nuestros talleres creativos.
Bueno, luego de esta búsqueda de la que acabamos de hablar, entonces la pregunta de investigación construida fue: ¿qué orientaciones didácticas se deben tener en cuenta en la construcción de talleres creativos que vinculen los contenidos del MUA con la enseñanza de la química con recursos encontrados en los hogares en un contexto de acceso remoto para la educación básica primaria? Bueno, luego nuestro objetivo general entonces es desarrollar estrategias didácticas para la construcción de talleres creativos que vinculen los contenidos del MUA con la enseñanza de la química en un contexto de acceso remoto para la educación básica primaria. Y nuestros objetivos específicos tenemos el primero: construir los GLO que orienten el diseño de talleres creativos para el aprendizaje de la química. El segundo objetivo, implementar 4 talleres creativos apoyados en el contenido de las salas del MUA y enfocados a la enseñanza de conceptos básicos de química para niños y niñas de 5º grado de la educación básica. Y el tercero, valorar los GLO de niños que participan en prácticas experienciales con acceso remoto a partir del enfoque Aprende Química en Casa, talleres creativos con el MUA para niños y niñas. Vale, micrófono, por favor. Sí, qué pena. Nuestra metodología para el desarrollo de la investigación nos orientamos en el paradigma cualitativo, enfocada en el diseño de tipo fenomenológico. Nuestro trabajo de grado, nuestro estudio, estuvo orientado por 3 fases. En la primera fase fue la identificación de la problemática, el contexto y los participantes. En un segundo momento se hace una inmersión en el campo. Allí en este momento hicimos la construcción de los GLO. Para la construcción de los GLO, en un primer momento se define cada resultado de aprendizaje. Luego pensamos qué esperábamos de los niños, qué queríamos enseñarles, qué queríamos hacer en los talleres creativos para que ellos nos dieran una respuesta a ello. Entonces, ¿qué esperábamos de ellos? Luego una pregunta orientadora. Después, unas preguntas para unas entrevistas, ya que seleccionamos unos expertos que nos ayudaron a construir los talleres creativos. Estos expertos fueron profesores universitarios. También estuvo entrevistada la profesora Nuria Solsona, que es nuestra referente principal del trabajo de grado. También tuvimos conversaciones con Maloca, un museo interactivo de Bogotá. Entonces, bueno, allí, y dando después de todas estas entrevistas, después de todas estas estrategias, cómo iba a ser la construcción de los GLO. Y también tomando como referente los laboratorios creativos realizados por el MUA. Luego de esa construcción de los GLO y de los talleres creativos, empezamos con los niños de 5º grado. Esto era una actividad extracurricular donde los chicos participaron a voluntad, más o menos unos 10 chicos por taller creativo, donde cada taller tenía 3 componentes: un componente teórico, un componente manual y un componente corporal, que ahora vamos a explicar más a fondo. Y en una tercera fase realizamos la transcripción de todos los talleres creativos, donde tomamos fragmentos, expresiones u opiniones de los chicos, donde podíamos evidenciar los GLO. Para este momento nosotros teníamos seleccionado una serie de imágenes de cada una de las salas, pero por motivos de políticas de la universidad que nos acaban de comentar la auxiliar y la profesora, nos vimos limitados a cambiarlas, pero los voy a poner en este momento a que piensen en el taller creativo relacionado para la sala de antropología. En esta sala lo que realizamos fue lo siguiente: unos collares y unas manillas que los niños realizaron a partir de elementos encontrados en la cocina del hogar, por ejemplo, huevos y harina. Para llegar a este método, primero empezamos con la sala de antropología, haciendo un zoom en todas esas reliquias precolombinas que mostraran las especímenes o las especímenes de la sala de antropología como tal. Lo mismo hicimos para la sala de historia.
que ya partiendo con los talleres creativos de esta sala, la temática abordada fue la arepa como identidad de la cultura antioqueña, partiendo con los contenidos de la colección de historia, lo que permitió que la actividad buscara o se realizara o se transversalizara con conceptos químicos en la elaboración de las arepas. Las imágenes que nosotros teníamos eran los niños realizando las arepas y los collarcitos. Bueno, por cuestiones de ruido, pues en donde se encuentra Helmut, los voy a decir pues brevemente por si no escucharon pues bien, sobre todo este último taller creativo de historia. En este tomamos el maíz y la arepa como tradición antioqueña. Esto se le hizo un par de transformaciones donde el concepto que trabajábamos allí eran las mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Teníamos, como contaba Helmut, unas imágenes pues de cómo se hacían, cómo se elaboraban y cómo los chicos en el componente manual era donde las hacían, las compartían con sus familiares, incluso llegaba el caso de que en estas situaciones estaban con sus primos o acompañados de su familia. Entonces es una parte fundamental de los talleres creativos que no solamente era para los niños, sino que integraba también a la familia, ya que debían contar con un acompañamiento por las distensiones, por lo que usábamos en la cocina, pues ya que utilizábamos tal vez el fogón, la licuadora y todo eso para tener los debidos cuidados. En el taller con la colección de artes visuales nos enfocamos en la técnica de la acuarela y lo que hicimos fue una realización de pigmentos naturales con remolacha, espinaca, que lo que hicimos fue hacer este taller para que ellos pudieran realizar sus propias pinturas. Y para el taller de ciencias naturales trabajamos el concepto de conservación. Esta conservación en los objetos, en las pinturas, las cosas del museo, los animales, los alimentos y la conservación también del propio cuerpo. Y también tomamos el tema de la oxidación como un proceso natural. Bueno, acá traemos después de cada taller creativo, como les contaba, y después de un instrumento de evaluación que realizamos, tomamos los fragmentos o las expresiones o opiniones de los estudiantes. Entonces acá traemos uno de ellos, el cual dice: profe, ¿sabe qué? Esta es una de las clases que uno dice, como con ese sentimiento que uno dice, como que esto no se acabe. Queda uno como con una sensación de felicidad. Aprendí más métodos de cómo hacer las arepas, aprendí palabras que ni sabía que existían y aprendí a socializar más. Bueno, en estas expresiones encontramos, o en esta en específico, encontramos que íbamos buscando los globos, ¿cierto? Entonces podemos ver, por ejemplo, el de conocimiento y comprensión cuando dice que aprendió más palabras que no conocía que existían, como las mezclas, otras que utilizábamos allí. También los métodos, ya que lo hacíamos de una manera en la que no es un conocimiento empírico como lo hacían, digamos, en nuestra casa, sino que también utilizábamos las unidades pues, de medida, en donde ellos debían pesar, debían tomar la medida del agua, también probar, que es algo fundamental en estos talleres creativos, y es que esta experimentación atraviese todo el cuerpo. Y además de eso, aprendí a socializar más. Lo que queremos también es demostrar o mostrar cómo se evidencia el glow de actitud y valores, donde ellos, digamos, se sueltan a estar aprendiendo y a la vez experimentando en sus casas. Como decía la compañera del trabajo de grado anterior, los laboratorios vistos solo desde un salón o de algo que solo está en una institución, y poderlos llevar a nuestra cotidianidad, a la vida, ya que pues la química o los laboratorios, o más bien la ciencia, se encuentra en nuestra cotidianidad. Listo. Nuestro recorrido en la práctica pedagógica y la realización del trabajo de grado entonces nos
permiten generar nuevas investigaciones sobre museo-escuela. Esto funciona también como apoyo literario, también como instrumento o herramienta pedagógica que ayudará a planificar y evaluar conocimientos, habilidades, actitudes, como una forma de brindar un aprendizaje significativo desde las temáticas que se orientan en las actividades que propusimos en los talleres, y también como intercambio de experiencias, como una suerte de sistematización de experiencias donde evocamos a la reflexión, donde se enriquece el discurso educativo y se potencian la socialización de las vivencias, permitiendo el acercamiento de toda la comunidad a otras realidades. La siguiente. Algunas entonces de las muchas lecciones en este proceso fueron la perseverancia y la constancia en la idea inicial debido a las dificultades por el momento coyuntural que estábamos atravesando, la resiliencia, trabajar en la virtualidad como un reto, dado el uso de las herramientas y de algunas plataformas que aprendimos a usar en medio de este proceso, y el aprovechamiento de los recursos, teniendo en cuenta como la transformación de los espacios del hogar como espacios educativos y la importancia de ese aprendizaje adquirido en otros contextos a través de la participación, la cultura, la historia y la ciencia. Bueno, también referidas a las debilidades y fortalezas, nosotros decidimos... Valentina, ya se nos acabó el tiempo, entonces para que cierren, por favor. Listo. Bueno, ya por último, en las debilidades y fortalezas damos una palabra, es la virtualidad. La virtualidad para nosotros en un inicio fue una debilidad, ya que queríamos pues estar en la institución, estar con los chicos, estar en el museo, pero también una fortaleza, ya que de esta pandemia se derivaron muchas investigaciones, muchos proyectos y estrategias que nos vimos obligados a transformar todas estas, de que no solo contamos con la presencialidad, sino también saber que podemos llegar a los estudiantes, acercar a los estudiantes al museo universitario, en este caso el MUA, sin la necesidad de estar allí. Y bueno, una de las recomendaciones que damos más a nuestro programa de la licenciatura en Ciencias Naturales es la formación un poco más artística, ya que en el diseño de los talleres creativos, en el componente corporal, veamos como esta complejidad para nosotros asociar ese elemento con los chicos y que sabíamos que era necesario y que podía ser posible con las metodologías, con los conocimientos y con los conceptos que tenía. Pero sí ver esa falta que nos hace como experimentar más con nuestro cuerpo, la danza, el teatro, siempre transversalizados con las ciencias naturales. Bueno, ya acá les mostramos pues la bibliografía y muchísimas gracias. Bueno, Valentina, Helmut y Joana, muchas gracias a ustedes. Colegas, entonces el aplauso para nuestros 3 estudiantes. El comité de aplausos. Profesora Diana, profesores, compañeras, compañeros, muchas gracias. Gracias. Qué dicha verlos terminando ya. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a nuestra estudiante Viviana Andrea Alzate Posada. Ella va a presentar el trabajo de gesto pedagógico, posibilidad narrativa entre lenguajes estéticos. El trabajo fue asesorado por Teresita Ospina y por el profesor Edilberto Hernández. Bueno, muy buenos días, profes, buenos días, compañeros. Espero que estén muy bien. Bueno, permítanme un segundo, por favor. Me confirman tan amable cuando estén observando mi presentación. Como dijo la profe, el tema es el gesto pedagógico, posibilidad narrativa entre lenguajes estéticos. Mi nombre es Viviana Andrea Alzate Posada. Mis asesores Teresita Ospina Álvarez y Edilberto Hernández González, la línea de investigación de narrativas contemporáneas. Bueno, esa es mi pregunta de investigación. ¿Qué gestos pedagógicos hacen presencia entre los estudiantes como posibilidad narrativa entre los lenguajes estéticos? A lo largo de mi trabajo de grado fue posible dar cuenta de que el Centro Educativo Forjadores del Mañana es un espacio que no solo habito como docente, sino que considero mi casa.
La propuesta de mi trabajo de grado no resultó solo aceptada, sino celebrada también. La escuela realiza esfuerzos cada día para abrir espacios a la investigación y el reconocimiento del otro, que es en parte algo a lo que se apunta mi trabajo. Elegí poder desarrollar una investigación que aportara estratégicamente a uno de los lugares importantes en mi vida. El hecho de estar vinculada laboralmente desde hace 3 años en la institución me facilitó en gran medida el ingreso también como maestra en formación. Las directivas de la institución y todo el cuerpo docente se mostraron muy dispuestos y receptivos a todo lo que se iba requiriendo. Como compañeros tenemos muy en cuenta valores como la solidaridad, la empatía, el respeto. Pude desenvolverme con autonomía y toda la tranquilidad a lo largo del proceso. Ya en relación con los imaginarios que se pudieron conservar o fracturar, puedo decir que lo que llevé a cabo en la institución logró reflexiones importantes en torno de mi condición de profesora de educación básica, fortaleciendo esos lazos con los actores educativos, los estudiantes y a raíz de la pandemia también las familias. Mi investigación se desarrolló en el marco de un espacio diseñado para los estudiantes y creo que es fundamental hacer ese hincapié en esto, porque con la pandemia el trabajo que llevaba a cabo con los estudiantes se tornó fundamental. Ese asunto se reflejó no solo en la asistencia, sino en los resultados del trabajo a nivel emocional. Mi intención o pregunta de investigación se orientó justamente a eso, a comprender esa intricada relación entre educación y cuerpo. Sin afán de poner las situaciones como buenas o malas o indicar si la pandemia afecta negativa o positivamente mi labor como docente, sí es necesario mencionar que a raíz de lo que sucedió, la cercanía, la fraternidad, las relaciones interpersonales o el uso unánime de los sentidos durante una conversación con un estudiante se vieron menguadas. Situaciones que antes nos resultaban como tan normales, tan cotidianas, tan automáticas, pasaron a ser ya parte de lo que reprimíamos o de lo que no experimentábamos por la soledad. Estas razones hicieron que mi propuesta se volcara a esas necesidades comunicativas y expresivas de los estudiantes. Por supuesto, en ese proceso me vi pues en la necesidad de revisar mis estrategias didácticas, mi apuesta pedagógica, esa que antes del 2020 inclusive, aunque sentía, estaba ya muy interiorizada, muy reacia a modificarse. El trabajo también me dio la oportunidad de emplear nuevos recursos que me permitieran llegar a mis estudiantes, en la que pudiera expresarse libremente y narrarse a través del cuerpo. De aquí nace entonces mi idea de crear un semillero de expresión corporal en la institución. Ese semillero tuvo lugar 2 días a la semana. El trabajo en el semillero apuntó básicamente a la realización de actividades que permitieran explorar física y cognitivamente. Actividades como el espejo de las emociones, todo se hacía a través de la danza, de la poesía, el arte, el yoga, ejercicios de respiración profunda que permiten canalizar las emociones y darle tranquilidad y equilibrio al cuerpo. Y a nivel teórico surgieron entonces conceptos como gestos pedagógicos desde Saldarriaga y Buritica, Pérez Ordaz, García y Calvo, Alvarado Espina, Naranjo, entre otros. En narrativas y literatura y arte desde Brian Garzón, Aguirre de Ramírez. Bueno, aquello que permitió que estas palabras con las ideas que las acompañan tuvieran asidero en mi investigación fue la IVA, o sea, la investigación basada en arte, inscrita desde la mirada de Hernández, que en el horizonte metodológico fungió el papel de integradora, de quienes hacen parte de la investigación con las artes, la literatura y todo aquello que da cuenta de las experiencias vivenciadas en la práctica pedagógica. Así entonces, los hilos narrativos construidos por todos los estudiantes dinamizaron el espacio, desde donde ellos y yo pues podíamos explorar distintas comprensiones. Importaba rescatar las voces de quienes participaban desde las figuraciones con las que se expresaba y por ello siempre había una historia que contar, siempre.
Las elaboraciones productos del semillero, además del trabajo con la narrativa, logran plasmar y canalizar las sensaciones experimentadas. En esa medida también se expandió su capacidad de entender y de sentir apertura hacia los otros. Frente a las lecciones aprendidas, creo que es importante mencionar que un trabajo de investigación es o debe ser siempre el fruto de un interés, de algo que nos mueve o nos cuestiona. En mi tránsito por este proceso pasaron muchas cosas, tanto a nivel personal como académico, laboral, cosas que hicieron que en la ruta tuviera que hacer muchos cambios. La incompatibilidad horaria, la carga laboral, situaciones personales que no supe en algún momento cómo manejar. Esas vicisitudes se vieron reflejadas en mi trabajo de grado, que como la arcilla moldeada pero inconforme, se agrietó, se unió, se modificó en su forma para servir a los propósitos que yo realmente quería cumplir. La línea de investigación me parece una gran guía. No hubiera sido igual para mí si no hubiera tenido la posibilidad de otras voces e ideas que me hicieran como replantearme pues mis aseveraciones. Ya en mi caso particular, ubicarme en una línea temática que no conocía y tratar de adecuarla a un trabajo de investigación y escritora ya muy avanzado no fue una tarea para nada sencilla. Fue el momento de reinventarme, de cambiar toda mi perspectiva, de buscar la forma de relacionarla pues de igual manera con mi rama de enseñanza dentro de la institución que es la literatura. Y pues de este modo lo que parecía al principio un inconveniente fue algo que pude sortear y disfrutar. En los aprendizajes sumo entonces asumir riesgos, ser constante, creer en la posibilidad de los proyectos, escuchar consejos y permitir que aquello que hacemos en algo tan profundo como la interacción con otros se quede con nosotros y nos modifique, que nos permita fluir en los procesos formativos. Finalmente, en relación con las lecciones para aquellos que vienen, creo que la más importante es asumir la investigación con todo aquello que implica, el riesgo, las alegrías, las frustraciones, los logros. Y también creo fundamental pensar los trabajos no en una lógica de encontrar, sino de explorar y de dejarse transformar. Asimismo, contemplar en ellos las devoluciones a aquellos que contribuyeron, con qué se van, cómo nuestro hacerlos y nos transforma. Y bueno, ya eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Viviana, por tu presentación. Bueno, y un aplauso para Viviana entonces. Comité de aplausos, solamente soy yo. Bueno, hay unos aplausos virtuales también. Bueno, muchas gracias, Viviana. Entonces le damos la palabra a la estudiante Sara. La estudiante Sara Cristal Cano Molina, ella va a hablarnos sobre prácticas matemáticas que movilizan estudiantes del grado primero y ella fue asesorada por la profesora Mónica Marcela Parra Zapata. Bueno, mi nombre es Sara Cristal Cano Molina, soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil y a continuación les mostraré el proceso de mi trabajo de investigación en el cual estuve acompañada por la asesora Mónica Marcela Parra Zapata y con la profesora María Camila Ocampo Arenas como auxiliar de investigación. Mi proyecto de grado entonces se titula Prácticas Matemáticas que movilizan estudiantes del grado primero. Lo presentaré de la siguiente manera. Primero, problema de investigación. Segundo, un referente conceptual. Tercero, la metodología. Cuarto, los resultados. Y por último, unas conclusiones. Bueno, para empezar, quiero hablar de la llegada y la acogida al centro de práctica. Quiero resaltar que este proceso se dio en mi rol de docente en una institución educativa privada de la ciudad de Medellín con estudiantes de grado primero que están entre los 5 y los 7 años de edad. Frente a los estudiantes puedo decir que son auténticos, participativos, alegres y estuvieron dispuestos para realizar todas las tareas matemáticas de la implementación metodológica. Listo, en cuanto a la experiencia vivida para la construcción de mi problema de investigación, quiero resaltar
que mi problema lo enfoco hacia el análisis de las prácticas matemáticas y el problema de investigación lo desarrollo en dos componentes, uno que es empírico y el otro teórico. En el componente empírico, entonces, identifico unas falencias en las prácticas de aula y las cuales han afectado o han dificultado en la construcción del aprendizaje matemático para los estudiantes. Esto lo reconocí a través del análisis de las prácticas de aula en dos clases específicas que fueron dadas por mi persona en el rol de docente, y ese análisis lo realicé en un insumo, en la construcción de un insumo basado en los planteamientos de Obando 2015 que fue construido con ayuda de mis asesoras. A través de este componente empírico, donde evidencio estas falencias, entonces surge mi interés por transformar las prácticas matemáticas. En el componente teórico, hago una revisión a la literatura a partir de los planteamientos de Obando 2015, donde encuentro que él habla sobre las prácticas de aula y como tal de las prácticas matemáticas, y también plantea unos elementos importantes que caracterizan las prácticas matemáticas. Bueno, aquí hago un breve resumen de las dos clases que analicé. Una se titula Medida de longitud y la otra Descomposición de números. Con el análisis de estas dos clases llego a la conclusión de que hay algunas falencias en las planeaciones de las clases, y estas falencias son de tipo conceptual y de tipo procedimental, lo cual me lleva a pensar que quizás eso es lo que está imposibilitando la construcción del aprendizaje por parte de los y las estudiantes. Quien desee hacer una mirada más completa a ese análisis de las clases se puede remitir a mi trabajo de investigación. Bueno, quiero hablar un poquito de las falencias encontradas en ese análisis de las clases. Primero menciono las conceptuales. Una de las falencias conceptuales que evidencié es que en el libro guía utilizado para los estudiantes de grado primero, menciona sobre el tema de longitud hacer medidas con unos cubos. Allí está la imagen de los cubos que plantea el libro y puedo, ay, perdón, me está pareciendo que debo permitir ingresar a alguien. La acepto. Yo me encargo de eso, le tranquila. Ah, bueno, listo. Entonces el libro plantea la unidad de medida, unos cubos. Si bien sabemos que el cubo es una figura tridimensional y sirve para medir volumen, más no longitud, entonces esa es una de las falencias que evidencio, y más bien el libro debe hacer referencia a que debemos hacer las medidas con una de las aristas del cubo, más no con la totalidad del cubo como tal. Para medir longitud, entonces, deberíamos utilizar una unidad de medida lineal como un cordón, una cuerda, entre otros. Otra de las falencias evidenciadas es que como profe hago la introducción en las clases de temas desconocidos para los niños de grado primero, tales como los múltiplos del 10. En una de las clases yo me refiero a ese concepto teniendo en cuenta que los estudiantes de grado primero aún no han construido el saber frente a este conocimiento. En cuanto a las falencias procedimentales, encontré entonces que en la clase de medida de longitud, al iniciar la clase en la activación de los saberes previos, yo como profe le pido a los estudiantes hacer la medida de la distancia que hay de un punto a otro, pero de un lugar, desde la sala de su casa hasta el baño. Si bien se puede hacer de esta manera con los pasos, en el desarrollo de la clase me centré en la distancia que hay de un punto a otro, pero de objetos, los cuales también se deben de medir con una unidad de medida como un metro, una regla, más no con los pasos. Otra de las falencias procedimentales es que en la estimación de medida dentro de la misma clase, yo como profe planteo hacer la estimación de un objeto a través de la pantalla. Quiero resaltar entonces que en este momento estábamos en virtualidad, esto fue en el año 2020, debido al COVID-19. Entonces yo lo que hago es mostrarle a los estudiantes un objeto por medio de la cámara y les pido hacer la estimación de este objeto. Si bien sabemos que todos nos conectamos desde diferentes dispositivos, los cuales cuentan con un tamaño diferente y todos estamos desde ángulos diferentes, entonces esa estimación no podría aproximarse a la realidad.
Bueno, a través de estas falencias o dificultades observadas es entonces donde surge la motivación para transformar las próximas clases de matemáticas con el fin de potenciar la construcción del aprendizaje y plantear también en cada clase los elementos que propone OANDO 2015 para caracterizar dichas prácticas. Aquí están algunas de las evidencias de los estudiantes. Y mi problema de investigación tiene una pregunta y un objetivo. En la pregunta es cómo se constituyen las prácticas matemáticas en el aula con estudiantes de grado primero para potenciar la construcción y movilización del aprendizaje. Y en el objetivo está identificar la constitución de las prácticas matemáticas en el aula con estudiantes de grado primero para potenciar la construcción y movilización del aprendizaje. Para darle sentido entonces en términos investigativos a esta pregunta y al objetivo y atender también a las necesidades de mi problema de investigación, me apoyo en el siguiente referente conceptual. El referente conceptual lo apoyo en el enfoque sociocultural propuesto por Vygotsky y en las prácticas matemáticas planteadas por OANDO 2015. Y hago un diálogo entre la teoría de la actividad matemática y los elementos que caracterizan las prácticas matemáticas según OANDO. Frente al enfoque sociocultural propuesto por Vygotsky, quiero resaltar entonces que esta teoría señala que el aprendizaje del ser humano se da en dos grupos. El primero, en la cultura, que es el medio externo, y el esquema cognitivo, que son los procesos internos del ser. En la cultura es entonces donde se encuentran todos los sucesos históricos, las relaciones sociales con el otro, y en los procesos internos del ser tenemos la atención, la percepción, la memoria. Y Vygotsky plantea que estos dos grupos siempre están relacionados en cuanto a la adquisición y al desarrollo de la experiencia humana. Dewey, 1960, sustenta esta idea cuando menciona que la experiencia humana no se da únicamente por la acción mental del ser humano, sino que también se da a través de las relaciones que éste plantea con el otro. De allí es donde nace la visión sociocultural de la educación, y esto lo plantea Radford. Sin embargo, Ramírez y otros dicen que la perspectiva histórico-cultural de la educación en matemáticas es relativamente joven. Y yo al notar esto es entonces donde a través de mi trabajo de investigación quiero aportar a la educación matemática. Frente a la actividad matemática, mi referente está orientado en los aportes de Jaramillo y otros, 2019. Ellos plantean que la teoría de la actividad matemática es acogida por el enfoque sociocultural de Vygotsky y que la actividad es ese conjunto de acciones que realizan los seres humanos en una práctica en particular y que las orientan a un fin. OANDO 2015 afirma que la actividad matemática es entonces el accionar de las personas en un contexto de prácticas determinado y orientado a un fin específico, en este caso es la solución de los problemas. Y frente a las prácticas matemáticas, quiero resaltar que OANDO plantea que un sistema de prácticas está constituido en las acciones que socialmente orientan las maneras de hacer y de pensar en un contexto específico, en este caso sería la institución. Y también quiero resaltar lo que plantean Marín y Valencia 2018, que las prácticas matemáticas están divididas entonces en prácticas de enseñanza y en prácticas de aprendizaje. En las prácticas de enseñanza, entonces, se encuentra el profesor, cuya intención es enseñar contenido matemático, y en las prácticas de aprendizaje se encuentran los estudiantes, cuyo objetivo es aprender. OANDO también plantea ciertos elementos importantes para caracterizar las prácticas matemáticas en el aula. Y son los siguientes. Él plantea los objetos, los conceptos, los instrumentos, los procedimientos, los problemas y las formas de discursividad. Haré una presentación de cada uno de estos elementos y mientras los voy presentando iré haciendo una relación de estos elementos en cuanto a mi implementación metodológica. Entonces, OANDO plantea que los objetos hacen referencia a las construcciones simbólicas que han surgido a través de la historia, tales como las ecuaciones, los algoritmos, entre otros. Uno de los objetos en mi problema de investigación fue la decena. Los conceptos es lo que denuncia de los objetos, los que orientan la acción por medio de su significado.
Entonces, en mi implementación metodológica, ese concepto atribuido al objeto de escena es un conjunto formado por 10 unidades. Los instrumentos, Obando afirma que son el conjunto de recursos simbólicos que constituyen los medios para la acción matemática. En mi implementación metodológica utilizamos diversos instrumentos. Uno de ellos fueron los billetes decimales de 10 y el tablero numérico. Los procedimientos, según Obando, son las formas específicas de acción y son posibles por medio de los instrumentos. Uno de los procedimientos realizados en mi implementación fue el conteo de 10 en 10 a través del instrumento de los billetes decimales. En cuanto a los problemas, Obando dice que son los enunciados que orientan la acción matemática de los sujetos. En mi implementación metodológica, entonces, uno de los problemas fue que la tienda solo recibiría billetes de 10. El discurso es el lenguaje y la forma de expresar las operaciones matemáticas, y esto también lo plantea Obando en un documento del 2019. Aquí dice como un pequeño comentario de uno de mis estudiantes donde dice: utilicé 10 billetes de 10 y me dio 100. Bueno, en cuanto a la metodología, entonces, quiero decir que yo, al situarme en la transformación de las prácticas que promueven la movilización de las y los estudiantes, se me hace necesario situarme en la comprensión e interpretación de las prácticas desarrolladas, y es por esto que me sitúo en el diseño de investigación hermenéutico. También mi investigación tiene un enfoque cualitativo, y puedo decir que es cualitativo porque se encarga de construir la realidad tal como la observan los actores de la sociedad. Y también es cualitativo porque me encargué de explorar, describir y analizar todo lo observado en las prácticas de aula en el área de matemáticas. En mi metodología realicé un ambiente de aprendizaje, el cual es entendido según Parra Zapata 2015 por un espacio en el que se promueve la motivación y el interés de los estudiantes para fomentar la participación en torno a situaciones matemáticas y a la vida en general. Y por último, realicé un registro y un análisis de la información para dar los resultados y las conclusiones de esta investigación. Quiero resaltar que el ambiente de aprendizaje se realizó mediante las clases remotas debido a la pandemia del COVID-19. El ambiente de aprendizaje tuvo 6 momentos lineales, que fueron el momento 1, que es una tienda; el momento 2, qué precios tienen los productos; el momento 3, qué quieres comprar hoy; el momento 4, paguemos solo con billetes de 10; el momento 5, con cuáles billetes pago más fácil; y el momento 6, retos matemáticos. Quiero resaltar que el ambiente de aprendizaje se centró en la construcción de una tienda escolar y se materializó en torno a los problemas aditivos, y se hizo una aproximación al sistema de numeración decimal a través de los billetes decimales, que son un material de la autoría de la profesora Olga Botero. Bueno, en cuanto a los resultados, quiero resaltar que los análisis de la información obtenida en el ambiente de aprendizaje y los resultados me permitieron responder a la pregunta y al objetivo de mi investigación. Los resultados los agrupé en 3 categorías según los elementos que plantea Obando por afinidades de los mismos. Entonces, la primera categoría son los objetos y los conceptos. Quiero recordar que los objetos son las construcciones simbólicas que se han hecho históricamente. Los conceptos son las palabras que se enuncian de los objetos, es decir, el significado. Y puedo decir que durante el proceso de investigación pude evidenciar que los estudiantes hacen uso de los objetos tales como sumar, restar, hacer conteos, unidades, decenas, entre otros. Aquí hago como un breve ejemplo. El objeto sería la decena, y algunos de los comentarios o los significados que le atribuyen los estudiantes al objeto de decena es: una decena es 10, es un grupo de 10 elementos o unidades. Las decenas que hay en el número 40 son 4. La segunda categoría son los instrumentos y los procedimientos. Entonces, recordemos que los instrumentos permiten que los y las estudiantes piensen y hablen matemáticamente. Existen instrumentos que son físicos y otros que no son físicos. Los procedimientos son las formas específicas de acción.
Y frente a esos, en los resultados puede evidenciar que los y las estudiantes utilizaron diversos instrumentos en sus procedimientos, tales como los billetes decimales, el lápiz, el listado de precios, entre otros. Aquí podemos ver a una de las estudiantes que está realizando el procedimiento de conteo de la cantidad total de los billetes que tenían por medio del instrumento de los billetes decimales. Y la última categoría son los problemas y las formas de discursividad. Entonces recordemos que los problemas se encargan de orientar las acciones de los estudiantes. El discurso se encuentran las formas de decir, expresar o comunicar. Puedo ver entonces que los estudiantes se tuvieron que referir a la solución de diversos problemas y que la discursividad es indiscutible, está indiscutiblemente permeando las prácticas matemáticas. Uno de los problemas planteados en mi implementación metodológica fue que yo como profe pregunté, con el dinero que tienen, ¿qué pueden comprar? Y el discurso de una de las estudiantes fue, me alcanza para comprar un sello porque tengo más de lo que cuesta. Entonces, a través de ese discurso se puede ver que aunque Luciana todavía no tiene la capacidad de realizar simbólicamente la resta del dinero que tiene menos el dinero que cuesta el sello, ella ya puede afirmar por medio de su palabra que le alcanza para comprarlo, debido a que ha construido algunos conceptos como mayor que, menor que, más, menos, y de esta manera es que ella logra hacer una relación entre la cantidad del producto que cuesta y que desea comprar con la cantidad total del dinero que tiene. Para terminar, entonces, divido las conclusiones en 3 grupos, donde se encuentran también las lecciones aprendidas y las posibilidades para quienes vienen transitando este camino. Entonces, la primera es una posibilidad de respuesta frente a la pregunta y el objetivo de investigación. Las prácticas matemáticas, entonces, en el aula se constituyen a partir de las prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje, y a su vez las prácticas matemáticas están constituidas por los elementos que plantea OANDO 2015 para caracterizar dichas prácticas matemáticas. En cuanto a los aportes al campo de la educación matemática en las infancias, entonces es reconocer la importancia de realizar prácticas matemáticas intencionadas, donde se hagan presentes los elementos que caracterizan dichas prácticas, incluyendo en estos los factores sociales y culturales. Y por último, en cuanto a los aportes para mi formación como licenciada en pedagogía infantil, bueno, yo quiero resaltar que fueron muchos los aprendizajes en cuanto al conocimiento de la literatura, la apropiación teórica, las habilidades investigativas, el quehacer pedagógico, y la más importante, y es como esa posibilidad que les dejo a los estudiantes que vienen transitando ese camino, es la transformación de mis prácticas en el aula. Esta investigación me posibilitó a mí misma analizar y reflexionar sobre mis propias prácticas matemáticas para transformarlas con el fin y que el objetivo siempre fuera mejorar dichas prácticas de enseñanza para que en las prácticas de aprendizaje fuera posible la construcción del aprendizaje matemático, ya que como docentes en el afán y en la premura del día a día quizás olvidamos estos pequeños detalles que hacen posible la construcción del aprendizaje. Aquí están las referencias. Y muchas gracias. Quiero darle las gracias para finalizar a mi asesora, a la auxiliar María Camila y a la profe Astrid por haber leído y haber evaluado mi trabajo de investigación. Bueno, muchas gracias a ti, Sara. Entonces, un aplauso para Sara. Bueno, entonces tenemos pues un tiempo por si de pronto alguno de los colegas participantes quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún aporte, alguna observación a los trabajos que han presentado los chicos. Recordar que estos trabajos ya fueron aprobados por los evaluadores y estamos en un espacio de socialización. Entonces, muy interesante si tienen preguntas, si quieren discutir en profundidad algún elemento que uno de los estudiantes haya tocado. Bueno, entonces voy a mirar acá en el orden de la palabra. Está la profesora Fanny Angulo. Fanny, tienes la palabra.
Bueno, muchas gracias. Voy a ver si el video se inicia. Sí. Primero que todo, quiero felicitar a todos los estudiantes. Siempre es difícil llegar a este punto, ¿no? Donde se exponen todo el trabajo de 1 año y medio, a veces 2 años. Y lo que uno observa es que hay un recorrido que muestra una madurez importante en su formación pedagógica y didáctica. Aquí lo vemos en la socialización. Por supuesto, como pasa siempre en unos aspectos más que otros, en unas personas más que en otras, pero eso es lo propio de la práctica educativa. Entonces, primero que todo, señalar esos desarrollos y felicitar el esfuerzo de los estudiantes y de los asesores. Siempre todas estas exposiciones son momentos para aprender, de manera que, digamos, es muy importante porque ustedes ya casi son profesionales, o sea, solamente falta que la universidad les entregue el diploma, ya son licenciados, ya van a ser unos egresados que llevan sobre sí eso que yo digo que a veces es como el escudito de la universidad que le talla a uno en la espalda, porque uno representa en la universidad en donde esté. Y en esa representación tiene que ser excelente. Es que no cabe otra palabra que denomine las cualidades que debe tener un egresado. Entonces, en la excelencia está por ejemplo, el tener buena ortografía. Entonces, con muchísimo cariño, llamo la atención porque varias de las diapositivas tenían fallas ortográficas. No es lo mismo decir practica a decir práctica. Si ustedes hablan de la práctica pedagógica, lleva tilde en la A. Entonces, ver en los detalles ortográficos es muy importante porque la buena ortografía da cuenta de la rigurosidad y el profesionalismo de quien está mostrando esa diapositiva. Entonces, mucho cuidado con eso, con todo ese tipo de detalles. Yo sé que a todos se nos escapan algún autor mal colocado el apellido, en fin, pero por favor tengan eso en cuenta. Asuntos del manejo del tiempo. Yo con mis estudiantes aquí les estaba jalando un poquitico las orejas con esos temas. Si son 20 minutos, son 20, no son 22, ni 23, ni 25, porque eso significa que uno no está respetando el tiempo de los demás. Entonces, también mucho cuidado con eso en su vida profesional, ténganlo muy en cuenta. Que es que los demás se demoraron más, no importa, esos son los otros, lo que importa es usted en su presentación. Así que ojo con esos detalles de presentación, de las formas son muy importantes. Y ya respecto pues al fondo de los trabajos, me gustaron mucho. Este último de matemáticas de Sara me encantó. Yo veía ahí a Gilberto detrás de toda la presentación, lo mismo a Mónica. Me encantó, qué rico que nos mostraron con un excelente ejemplo cómo tuvo lugar esa configuración del conocimiento matemático con los niños. Y por lo demás, pues me parecieron que fueron trabajos muy interesantes. Insisto que desde el punto de vista de la formación pedagógica y didáctica aportaron mucho a los estudiantes y agradezco pues estar compartiendo con ustedes hoy. Gracias, Diana. Gracias, Fanny, por tu intervención. Recordar que la profesora Fanny fue una coasesora de uno de los trabajos, el trabajo de museos que se presentó. En el orden de la palabra, Astrid Pineda, la profesora Astrid, entiendo que participó como evaluadora del último trabajo, el trabajo de Sara. Bueno, Astrid y posteriormente la profesora Lorena, que actuó como asesora de uno de los trabajos también. Dale, Astrid, tienes la palabra. Primero que todo, felicitar a Sara. Sara estuvo conmigo en varios espacios de los cursos de la licenciatura y creo que esas transformaciones que se van dando en este camino
de la formación son muy emocionantes. O sea, yo me sentía leyendo el trabajo de Sara, me sentía muy, muy contenta, porque Sara inicia muy temprano, estando formándose en la licenciatura, inicia el trabajo de la docencia. Entonces empiezan esas confrontaciones personales frente a esto de ser maestro. También creo que poner en diálogo la práctica y ponerla en un trabajo de grado como el que desarrollaron en compañía de Mónica, es muy, muy interesante para quienes vienen caminando la formación, sobre todo porque el área de matemáticas, todos sabemos que de pronto no es muy apetecida al momento de investigarla, de reflexionarla, y los maestros cuando se están formando tienen cierto miedo, sobre todo en la licenciatura de educación infantil, pero esto le va generando mucha confianza a quienes vienen transformándose y vienen también realizando los trabajos de investigación. Creo que eso lo valoro mucho. Hay un ejercicio específicamente que me gusta mucho que hacen en el trabajo de Sara, y es poner en diálogo la voz de los niños, la voz de los maestros, pero también la voz de los papás cuando estamos en una escuela en pandemia, alejados. ¿Qué pasa hoy en ese retorno? Que serían las preguntas que siguen. Y otra que me gustaría mucho que ampliaran y profundizaran ya en otros trabajos, Sara, sería cuando tú estabas reflexionando tu práctica y analizando las tareas matemáticas que asignabas, había de hecho el texto guía de los estudiantes. ¿Qué pasa de pronto en esa reflexión con esos textos? ¿Cómo cobran vida o cómo son reflexionados o cómo son cuestionados esos textos al momento de las perspectivas en las que tú ubicas el trabajo, de la perspectiva sociocultural, de toda la conceptualización misma y la fuerza que le dan a los conceptos que se trabajan con los niños en el grado primero? Entonces, muy contenta de estar acá escuchando ya a Sara y verla desde el inicio, verla hoy. No pude estar en los otros trabajos, pero quiero felicitarte y permitirme decirte que vale la pena seguir reflexionando esta práctica, porque eso nos va constituyendo y nos va cualificando y nos va permitiendo otras preguntas y otros caminos. Y a Mónica también felicitaciones por ese apoyo y ese acompañamiento con una estrategia didáctica como la de los billetes, que todos los que la hemos implementado en el aula vemos todo el potencial que tiene. Muchas gracias. Gracias, Astrid, a ti por tu intervención. Antes de darle la palabra a la profesora Lorena, Lore, solo por efectos de que los chicos vayan pensando, voy a brincarte en la palabra, pero ya te la voy a dar. Dale, profe. Sara, una vez que terminemos nosotros los comentarios, te damos la palabra, le damos la palabra nuevamente a los estudiantes. ¿Listo? Para mí es inevitable hacer una pregunta que quiero que la piensen mientras la profesora Lorena va hablando. Como dije al comienzo de esta sesión, estos estudiantes practicantes de las diferentes licenciaturas que aquí tenemos, que entiendo que hay 4 licenciaturas diferentes, pasaron por la pandemia, ¿no? Entonces, pasaron y fuimos los profesores de práctica y los estudiantes de práctica, fuimos protagonistas, fuimos víctimas, sufrimos, vivimos, tuvimos el reto de la pandemia. Entonces me parecería muy interesante que también los 4 grupos que presentaron hoy pudieran contar alguna reflexión en términos de la docencia y la realidad vivida en este país por la pandemia. ¿Cómo vivieron eso a través de la práctica o qué nos pudieran decir? Es eso para que vayan pensando. Entonces, Lorena, tienes la palabra y seguidamente ya le damos la palabra nuevamente a los estudiantes. Gracias, profesora Diana. Me leíste el pensamiento porque justamente tenía esa pregunta. Primero, pues felicitarlos por culminar este proceso y específicamente
quería escuchar también eso sobre los estudiantes que desarrollaron su proceso de práctica en medio pues, de una situación totalmente atípica para todo el mundo. Y por eso tenía esta pregunta, ¿qué se había movilizado en cada uno y en cada una de los estudiantes que hoy nos están presentando su proyecto? Pues los resultados de sus proyectos de práctica, ¿qué se movilizó en ellos en este proceso de práctica en medio de una pandemia? ¿Qué fue lo que se movilizó? Y quisiera añadir ahí también como qué le recomendarían entonces, frente a todo lo que vivieron, qué le recomendarían a cada uno de los programas para que sigamos cualificando los procesos formativos, no solo los que ustedes vivieron, sino para quienes continúan en este proceso o vienen transitando pues este proceso formativo, para que nos quede tiempito de conversar y escuchar a los estudiantes. Y felicitaciones por los trabajos. Gracias, Lorena. Bueno, entonces no veo más intervenciones de otras personas que no sea estudiante. Entonces le damos la palabra a Sara y luego que cada uno de los grupos nos cuente un poquito esas preguntas que hicimos Lorena y yo. Sara, tienes la palabra. Bueno, quisiera responder a la pregunta que me hace la profe Astrid Pineda en cuanto a los libros que se acogen en los grados, especialmente en primero, por las instituciones y frente a mi investigación y el desarrollo de mi proceso pues investigativo y todo lo que pude aprender a través de él. Entonces, lo que yo tengo como para responder a esa pregunta, realmente es que el problema no está en los libros como tal que acogen las instituciones, sino en que hayan más maestros que sean conscientes de sus prácticas pedagógicas y que puedan analizar los contenidos que se plantean en estos libros y que ellos puedan, bueno, si bien es una decisión que toman las instituciones, entonces que en el momento que esos libros ya están establecidos, como en mi caso, entonces que nosotras como profes o como profes podamos transformar esos contenidos. Y si bien si en algún momento se puede hacer dar la sugerencia a la institución y hacer valer como los contenidos y la forma correcta para enseñarlos, entonces podríamos dar como esa sugerencia y mostrar en qué realmente es que están fallando esos libros y cómo nosotros como profes podríamos transformarlos. Por ejemplo, en el caso mío, cuando mencionaba lo de los cubos para hacer medidas, entonces vemos que ese libro plantea una falencia, una dificultad en cuanto a nivel conceptual, que esto debe ser transformado para no generar confusiones a los estudiantes en cuanto a la construcción del conocimiento matemático. Gracias, Sara, entonces, por tu respuesta. Bueno, entonces le damos la palabra a los grupos para que nos respondan frente a esta vivencia pues tan particular que tuvo la educación de estos 2 años. ¿Quién quiere iniciar? Valentina, el grupo de Valentina. Tienes la palabra. Listo. Bueno, en cuanto a las vivencias y cómo se dio esto en la pandemia, de que iniciamos la práctica de manera virtual, incluso en un inicio pensábamos que esto no iba a durar y que pronto íbamos a llegar a las aulas o ir al museo. Luego, pues finalmente terminó nuestro proceso de práctica de manera virtual. En algunos momentos sí con ese deseo de estar con los estudiantes, pero también se demuestra que el acercarnos a ellos o acercarnos a las instituciones educativas, sean formales o no formales, lo podemos hacer desde la virtualidad, desde un acceso remoto. Y también cómo la educación se debe ir pues transformando. Entonces de esa manera yo siento que como la profesora Lorena también nos preguntaba que cómo se veía transformar la educación, yo siento que ahora no es pensar en que debemos volver a una total presencialidad. Yo siento que eso nos marcó pues a todos y la educación también debe transformarse, debe mutarse. Entonces irnos nuevamente a lo virtual,
conjugándolo con la presencialidad. Entonces ese tipo de proyectos me parece que no deberían morir acá, y de que si ya estamos en la presencialidad ya no más de acceso remoto, sino seguir así experimentando qué más se puede hacer, y que los profesores, nosotros como maestros en formación, y que la Facultad de Educación siga apostándole a eso, a las TICs, a las herramientas pedagógicas, a las herramientas tecnológicas, que las podamos integrar y las llevemos a las instituciones. Helmut, ¿quieres agregar algo? Sí, y va muy de la mano con lo que dice mi compañera Valentina, y es que si algo demostró este proceso de confinamiento fue que de alguna manera nos tocó desde la educación y desde muchas áreas implementar medidas que en un momento fueron emergentes, pero que se tuvieron que llevar a cabo y que se tienen que seguir llevando a cabo porque no sabemos, puede terminar en este momento los procesos virtuales a raíz de la pandemia producida por el COVID-19, pero vienen otras emergencias que quizás sean sanitarias emergentes, que nos toca desde el área de la educación tener esos puntos desde la conectividad muy claros, porque si bien, como lo expliqué en nuestro taller o nuestro trabajo de investigación, nosotros vimos esa necesidad también no solo de la conectividad, sino de ver cómo los espacios físicos prácticos se veían de alguna manera limitados y cómo fortalecer esas necesidades en el momento de la práctica educativa, porque si bien la conectividad nos ayudó mucho a que el lado educativo siguiera de alguna manera marchando, no es para nada o no es ajeno que se ven de alguna manera limitados los procesos prácticos en los estudiantes. Entonces, la idea y el compromiso como educadores es a seguir fortaleciendo este tipo de actividades con el objetivo de que para futuras emergencias se tengan claro temas como la conectividad, la salud y el área de la educación tengan una idea o una conectividad clara para saber actuar en este tipo de situaciones. Bueno, gracias por sus reflexiones. Carla, tienes la palabra. Bueno, en cuanto a ese proceso de pandemia, de cierta manera, nosotros como segunda corte nos sentíamos un poquito alivianados, porque ese hecho pues para las partes académicas nos ayudó muchísimo, porque ya no estábamos en la escuela, entonces de cierta manera nosotros nos podíamos concentrar mucho más en la universidad. Pues en mi caso a mí me pareció excelente pues ese tiempo que pude estar en mi casa, porque así pude dedicarme con mucho más tiempo a mis procesos. Más sin embargo, cuando empezamos a hablar ya del trabajo de campo, de la práctica, a mí me embargaba esa preocupación. Yo decía, ¿cómo voy a desarrollar instrumentos con los niños en la casa? Que mi contexto no es precisamente el mejor porque todos no tenían acceso a internet. Muchos de los niños no había comunicación vía WhatsApp. Porque, por ejemplo, en el municipio hizo un apoyo, se buscó un apoyo con Claro y le dieron SIM card con datos a muchos estudiantes, pero muchos estudiantes ni siquiera en ese hogar tenían un teléfono inteligente al cual le pudieran meter esa SIM card con datos, entonces ni siquiera eso. Entonces era preocupante. Hasta que pues un compañero de la primera corte, de la misma institución donde yo laboraba, me dijo, no, piénsatelo con la observación plena, porque esa es la forma de poder leer y poder sacar esas evidencias de todos esos instrumentos. Entonces ya él me explicó cómo se lo habían pensado, cómo se había hecho, y ya me puse a leer, a investigar, y definitivamente esta es la mejor forma. Entonces ya pues como que ya me apropié un poquito de la situación, empezar a mandarles videos a los muchachos, a recibir los videos de ellos, las fotos, y de cierta manera no fue tan difícil, nos adaptamos. O sea, todo es cuestión de adaptarnos. Como lo decía ahorita la compañera Valentina, yo pienso que ya lo que nosotros llamábamos normalidad no va a existir. Ya siempre va a haber un cambio, ya todo va a ser diferente. La normalidad que nosotros conocimos ya eso es entre comillas, porque ya no lo vamos a volver a tener. Sabemos que en cualquier momento nos dicen quitemos el tapabocas,
tal cosa, pero seguimos con los procesos de que en todo momento nos van a resultar más variantes del COVID o de cosas así, entonces va a haber otro tipo de restricciones, otro tipo de cuidados, entonces ya pues normalidad que conocemos, yo creo que en muchos años no la vamos a volver a tener y ya como no vamos a estar acostumbrados a eso que teníamos antes, igualmente ya normalidad es lo que vimos en este momento. Pienso que es importante o como recomendación, pues como para otros grupos, para otras licenciaturas, que la práctica no inicie en el momento que la iniciamos nosotros, que se comience desde mucho antes, para que, pues, o sea, no, por ejemplo, yo soy de la segunda corte, en la primera corte se estresaron más todavía porque fue más corto el tiempo. Sin embargo, Carla, perdón, tú eres de la licenciatura en primaria, ¿cierto? Sí, en básica primaria, Exacto. segunda corte. Sí, solo para que todos comprendan. Ah, sí, para contextualizar. Entonces, ¿qué pasó? Con la primera corte se vieron muy cortos de tiempo y todavía estudiando y ya haciendo, estaban sistematizando. Con nosotros, entonces iniciamos un semestre antes la práctica para que no nos sucediera lo mismo que pasó con la primera. Más sin embargo, nos vimos todavía cogidos del tiempo y nos vimos todavía cortitos. Entonces yo pensaría que ese proceso de práctica debe iniciar mucho más antes para que los tiempos se den mucho mejor, podamos como organizar esas situaciones que se nos presenten. O sea, nadie contaba con que llegara una pandemia, pero hay que tener en cuenta que en cualquier momento algo así puede suceder. Entonces, como esa es como la más grande recomendación. Los aprendizajes son muchos. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero aquí estamos. El hecho de que nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos los normalistas que estamos en ejercicio, es un poco complicado para nosotros. Tenemos familias, aparte de que tenemos familias, también tenemos una labor docente donde yo sé que hay profesores muy calidosos y que nos entendían, pero hay profesores que se les olvidaba que nosotros éramos docentes en ejercicio. Entonces se nos complicaba mucho a veces el trabajo, la realización de muchas actividades debido a que se nos cruzaban unas actividades con nuestra profesión, entonces es un poco complicado. Pues es como la más grande recomendación que se pueda tener. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Sí, frente a esto de los tiempos, cada licenciatura tiene unas formas diferentes de las prácticas, pero bueno, te escuchamos ahí con esa recomendación. No sé si Carla, si Viviana o si Sara quieren hacer algún comentario frente a estos aprendizajes derivados del COVID. Sí, profe, muchas gracias. Dale, Viviana. Bueno, para mí el tema de la pandemia, eso fue una locura por completo, porque ¿quién estaba preparado para una pandemia? Por Dios, nadie, absolutamente nadie. Y en especial los profes, porque a uno nunca se formó para dar una clase virtual, ¿cierto? Eso para nosotros fue totalmente fuera de contexto. Y aunque fue un proceso muy difícil, porque nosotros pues se nos duplicó el trabajo, impresionante. Imagínense una práctica, si para un docente es difícil, imagínense para una persona, pues para uno que está haciendo sus prácticas, lo difícil que es tener que buscar estrategias, tener que buscar herramientas, tener que cambiar todo su chip para tratar de llegar a todos los estudiantes. Y por ejemplo en la institución donde yo laboro y donde hice mi práctica, que es tan inclusiva, donde hay estudiantes con necesidades diferentes, fue súper complicado tratar de llegar a ellos buscando pues como los medios. Entonces uno trataba de buscar todas las herramientas como videos, juegos, páginas interactivas, juegos desde casa que involucraran la familia, en fin. Cuando yo comencé con la forma virtual, desde ahí fue que empecé como a analizar todo el tema de los gestos. Y yo decía, muchachos, bueno, vamos a hacer esa actividad. Ellos no decían nada porque los micrófonos estaban silenciados, pero los ojos, la expresión, la forma en cómo se sentaban, la forma en cómo ponían la cámara de esta forma para que no se les viera sino medio rostro, cosas así, todos esos gestos, eso me iba dando pues como
como me iba surgiendo como el interrogante, y yo, bueno, entonces, listo, no los puedo escuchar, no los puedo tocar, no puedo estar ahí, pero entonces puedo hacer una lectura de estos gestos. Resulta que cuando ya regresamos de forma presencial, la actitud de los chicos era completamente diferente, parecían otros chicos a los que uno ya estaba acostumbrado a ver, porque ustedes saben que en pandemia, a pesar de que mucha familia logró como reforzar esos lazos de afecto, en muchas familias no fue así, en muchas familias hubo violencia, en muchas familias hubo maltrato, los papás no tenemos la paciencia con los hijos para enseñarles, para sentarnos con ellos a hacer tareas. Entonces, para mí fue un paso como muy, pues fue un suceso muy importante, muy determinante en el trabajo de grado, porque cuando empecé con el tema del semillero en la institución, empecé a ver como reflejada todas esas emociones y todo eso que sentían los estudiantes que vivieron cada uno en su pandemia, en su cuarentena. Entonces, la verdad yo pienso que si nosotros pudimos sobrevivir a esto como maestros en formación, como maestros en ejercicio, como personas, como estudiantes, y pudimos superar esto que fue una pandemia, yo creo que ya podemos hacer cualquier cosa. O sea, ya demostramos de qué estamos hechos, ya demostramos que tenemos todas las capacidades y todas las herramientas, la disposición y la vocación para hacer como este trabajo pues lo más significativo posible, tanto para nosotros como para los estudiantes. Y de pronto una recomendación para la facultad o pues para el programa como tal. Yo soy de la licenciatura en lengua castellana. No, la verdad yo tuve muchísimo acompañamiento por parte de mis asesores, excelente, súper agradecida con los asesores. Y como les digo, nadie se esperaba una pandemia, ¿cierto? Entonces, qué bacano, por allá en algún momento de la carrera de los chicos que llegan, como tener una opción, un espacio para buscar esos recursos adicionales. Bueno, listo, usted va a ser profe, pero ¿qué pasa si esto? Entonces, si pasa esto, ¿qué va a hacer usted? Como prepararnos un poquito más para la vida laboral, porque la parte académica, la parte conceptual es excelente, pero sí como prepararnos un poquito más para estos retos. De resto, todo muy bien, excelente, muy agradecida. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Viviana, por tus comentarios. No sé si Sara quiere decir algo al respecto. Sí, bueno, profe, que realmente la pandemia también nos llevó a los profes a replantear y analizar nuestras prácticas pedagógicas en el día a día. Si bien veníamos de un sistema muy tradicional en el que nunca nos imaginamos que eso podría pasar, eso nos llevó a los profes a plantearnos diferentes estrategias creativas y también a adentrarnos más en otro tipo de estrategias tecnológicas que quizás antes no habíamos ahondado y que quizás le teníamos miedo y pensábamos que no se podía dar, pero esto nos demostró que sí es posible y que como profes también debemos tener la capacidad para reconocer esas diferentes estrategias que nos ofrece la tecnología y poderlas poner en función de nuestras prácticas en el aula. Gracias, Sara, por tu intervención. Bueno, colegas, no sé si alguien más quiere pedir la palabra. Ya para cerrar entonces, quería pues agradecerle a las estudiantes, a los asesores y quiero hacer como un pequeño comentario muy a título personal, como profesora, como investigadora, como profesora de práctica de un grupo durante estos 2 años, 2020-2021. Como lo expresaron los 4 grupos, sin duda no fue un ejercicio fácil. Yo creo que todos los profesores que asesorábamos prácticas teníamos un plan de trabajo, teníamos un proyecto que habíamos pasado ante la facultad para desarrollar unas prácticas en unos escenarios normales, en la llamada normalidad. Pero cuando nos enfrentamos a la pandemia, empezábamos en febrero, nos enfrentamos a la pandemia, las consecuencias de la pandemia. Eso llevábamos 2 semanas de práctica, ¿no? Yo creo que fue un ejercicio muy duro para todos, fue un ejercicio donde se conjugaron muchos sentimientos, tanto de los profesores que dirigíamos o asesorábamos como de nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes tenían toda esa expectativa de ir a la escuela,
a la escuela presencial, a la escuela física o al centro de práctica físico, como el caso del museo, en fin, los diferentes centros de práctica. Yo creo que ahí se conjugaron muchos sentimientos, tanto en los estudiantes como los profesores, sentimientos que ustedes ya manifestaron, y quería hacer como, para mí haciendo el balance, yo misma decía, bueno, todos, estudiantes y profesores, estábamos en un ejercicio de imprevisibilidad, ¿no? O sea, no sabíamos mañana qué iba a ocurrir. No sabíamos mañana, no es improvisación, sino imprevisibilidad. O sea, apenas hoy empezamos a medio vislumbrar qué puede ocurrir la semana entrante, pero fueron 2 años de imprevisibilidad y obviamente imprevisibilidad en ese ejercicio docente. También me parece que esa palabra que tanto usamos, que la propia Facultad de Educación trató de explicitarnos durante estos 2 años a través de todas las conferencias y todos los profesores que participaron, el término de reinvención de la escuela. Entonces yo creo que también nos queda ahí algo para pensar sobre la reinvención de la escuela. Algunos de ustedes, de los muchachos, ya tocaron pequeños elementos. Claro, y habría que pensar en una escuela un poco en términos más amplios, ¿cierto? Y también quería decir que para mí, para nuestro grupo de práctica, y creo que para todos nosotros, se evidenciaron unas desigualdades sociales muy importantes, muy marcadas, y que yo creo que eso nos puede instar a, como decía Viviana, si fuimos capaces de enfrentar esto, seguramente estaremos capacitados o tendremos experiencias para afrontar muchas otras cosas, ¿no? Pero como recordar que somos un país con unas desigualdades sociales muy importantes y que ustedes, nuestros futuros profesores, les va a tocar enfrentar eso. Bueno, de mi parte, pues yo ya acabé. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna reflexión más, o si ya podemos ir cerrando. Profe, no, yo creo que ya podemos ir cerrando, sobre todo entendiendo que este es un espacio corto frente a todo lo que uno podría decir, y agradecerles a todos por estar aquí y a todos los estudiantes por llegar hasta aquí. Sí, y felicitarlos porque sin duda es un logro de académico y un logro de sobrevivencia, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, a los profesores, a los que estuvieron aquí presentes y a los jóvenes que nos compartieron hoy sus trabajos. Abracito para todos.